Hola, muy buenas tardes. Estaba aquí viendo el listado de artistas de los que vamos a hablar. Y realmente el año 85 fue un buen año, fue un año importante para la música, importante porque empieza a desaparecer la idea de la movida rompedora y los artistas y las compañías empiezan a fabricar, no digo lo que es la fábrica física, sino en el estudio, a fabricar canciones mejor elaboradas, técnicamente mejor hechas y con más valores melódicos. Pero antes el típico repaso a lo que pasaba en el mundo, porque hay cosas importantes. Por ejemplo, empieza a mandar en Rusia un señor nuevo llamado Gorbachev. Ahí le tienen ustedes con Ronald Reagan, que es el hombre que cambia la historia de Rusia y en parte la historia del mundo. Gorbachev llega con dos palabras que recordarán: glasnost y perestroika. Glasnost era transparencia, perestroika era lo que hizo quitar la dictadura, permitir la oposición, permitir que la gente se manifestara. Naturalmente los viejos comunistas le consideraban un loco, al final acabaron echándole, pero cuando se dieron cuenta, la Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mastodóntica, férrea, esclavizando a sus ciudadanos, había desaparecido, no solamente de Rusia, sino de los países satélites. Había caído el muro de Berlín, las dos Alemanias se habían reunido, habían echado a los comunistas, los húngaros, polacos, rumanos, búlgaros, en fin, todo lo que, digamos, formaba el primer frente del telón de acero, y poco después, como saben, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas salieron otros 10, 15, es incontable el número de países, porque además siguen extendiéndose entre ellos. Cuando estudien sus nietos, aquello puede ser o nada o 35 países. Una de las grandes vergüenzas del deporte internacional se produjo este año 85 en el estadio de Heysel en Bruselas. Se jugaba la final de la Copa de Europa y era la Juve y el Liverpool, y de pronto una avalancha, se hundió aquello y murieron 38 personas. No se suspendió el partido. La Juve quedó campeona. Ya después de esto hemos visto más desgracias como esta, pese a que en los campos de fútbol ya no se puede estar de pie, es obligatorio estar sentado. En los serios, el otro día vi en una televisión como en una grada de un campo de segunda, no sé cómo se llama ahora, primera división, no sé qué, los del el Deportivo La Coruña se acercaron a una grada, se hundió la grada y por suerte no hubo más que unos cuantos contusionados, entre ellos uno con una pierna rota. Por cierto, histórico, en el año 85 España entró por fin en el mercado común, que poco después se dejó de llamarse mercado común, empezó a llamarse Unión Europea, Comunidad Europea. Quisieron quitar la marca comercial de mercado. Ahí tienen a Felipe González firmando la entrada, la adhesión se llamaba entonces, de España. Curiosamente fue el mismo año, el mismo día casi que Portugal, pero porque ellos empezaron antes o por lo que fuera les dejaron entrar a ellos unas horas antes que a España. Y aquí tienen el tema del que hablaba hace dos programas, el tema de Boyer. Boyer, de pronto, su amor puede con él, ahí está con Florencio Solchaga, y decide dimitir como ministro del gobierno para poder seguir su amor con Isabel Preyle. Y entonces, como ya no está en el poder, todos los periódicos, las radios, todas las televisiones, continuas informaciones de su vida íntima, su vida privada, lo que demuestra es que hay mucha cobardía entre mi gremio y lo que habíamos sido incapaces de hacer mientras te podía mandar un inspector a casa a ver si habías hecho bien la declaración de Hacienda. Ahora que ya no estaba en el poder, podía hacerse. A mí eso me avergüenza como profesional. Y la última noticia tristísima es la muerte de Rock Hudson. ¿Por qué tristísima? No fue la primera muerte por SIDA, pero fue el momento en el que el mundo lo descubrió de forma más cruel, porque cuando te decían han muerto 15 personas, 20, 60, eran gente anónima, pero que un personaje tan popular, tan sano y demás muera por el SIDA, puso el SIDA en el primer plano e hizo que la gente empezara a preocuparse más y empezara
a interesarse por la búsqueda de una solución. No se ha conseguido definitivamente, pero se ha convertido no en una enfermedad mortal. Yo creo que todo el mundo, todos los que yo conozco, hemos perdido algún conocido o amigo por culpa del SIDA. Pues la muerte de Rod Hudson lo puso en el primer plano y empezaron a tomarse más precauciones. Los antivacunas que ahora conocemos también los había en la época del SIDA. Así que, si ustedes no les parece mal, vamos a empezar con la música, con un grupo que prometía mucho, pero al que su compañía de discos solo le quiso hacer un mini LP. Eran Duncan Du. ¿Les recuerdan ustedes? Ahí estaba Juan Rabiles, a ese no les recuerdan, Diego Vasallo, que sí sigue grabando discos, y sobre todo Mikel Erenchun. Bueno, pues esto que tienen por tierras escocesas es un anticipo, es un mini LP, son pocas canciones. Por cierto, el nombre de Duncan Du lo sacaron de una novela de Stevenson, del autor de La Isla del Tesoro, pero no de la novela La Isla del Tesoro. Ese era un personaje. Y vamos, he dicho ya en los 2 últimos años que a Miguel Ríos, después de la enorme gira del Rock de una noche de verano, le funcionó mal la siguiente, Rock en el Ruedo. Y voy a explicar por qué. Teóricamente él seguía siendo un artista impresionante, con un repertorio impresionante. Pero el éxito que había tenido en la anterior, en el Ruedo, le hizo caer o concebir, no sé si él o su equipo, un sistema, un invento que era un escenario puesto en el centro del ruedo de la Plaza de Toros, circular, sin nada alto detrás, para que el público pudiera verle unas veces de frente y otras de espalda, corriendo a todo correr. Él es un atleta, se daba vueltas y más vueltas para que le vieran los de un lado, lo vieran los de otro. La idea era muy bonita, pero era muy cara también. Montar un escenario de esos, capaz de montar el sonido para que saliera en todas direcciones, la amplificación, los vídeos que se proyectaban, era muy caro. Y entonces se les ocurrió la idea de hacer 2 formatos, el formato caro y el formato barato. El formato caro era ese, con todo, y el formato barato era con menos medios, con un escenario más reducido, con menos luces y demás. ¿Qué sucedió? Que lo presentaron con el formato grande, como era lógico, y que ahí es donde lo vieron mucha gente que quería contratarle, pero querían contratarle por el precio bajo, y cuando llegaba a los pueblos con un escenario más pequeño, con menos músicos y con menos luces, se quejaban, le querían denunciar, y aquello que parecía una idea gloriosa se convirtió en un fracaso, precisamente porque había creado muchas esperanzas. Una de dos, o hace siempre el barato o hace siempre el caro. Se demuestra que eso. Otra cosa es decir, voy a un teatro y voy a hacer un acústico, ya la gente sabe lo que va a ver. Pero si tú has visto en televisión un montaje mastodóntico y luego te llevan uno de casita de muñecas, pues lógicamente la cosa no puede funcionar. Y por cierto, en este año y en el siguiente empieza un trasvase de artistas de la compañía CBS, que había sido hasta entonces la más importante, a la compañía BMG Ariola. Pero antes vamos a hablar de Paloma San Basilio, que estaba todavía en Hispavox, que luego se uniría a EMI y a su vez a Warner. Seguir la genealogía de los sellos discográficos es lo mismo que la lista de los Reyes Godos. Bueno, pues Paloma San Basilio fue nuestra representante en Eurovisión con una canción del laureado, y muy laureado y con toda la razón, compositor Juan Carlos Calderón. Se llamaba La fiesta terminó. Yo soy muy aficionado al Festival de Eurovisión. Cuando la escuché, cuando vi el videoclip que había hecho Televisión Española con esto, pensé, este año vamos a quedar muy bien. Ella la cantaba muy bien, muy bien, muy bien. La canción de Juan Carlos Calderón, el creador de Eres tú, no podía ser mala, y encima el vídeo de promoción era bueno. Bueno, pues quedamos los 14º, en el puesto 14. Me llevé una enorme decepción, y desde entonces descubrí que no entiendo nada de televisión, y de Eurovisión un poco menos. Nadie se sabe lo que va a gustar y no va a gustar, y la canción para mí está entre las 5 mejores que España ha presentado, junto con Eres tú, Bailar pegados, esta La, que por algo ganó, pero no entendemos nada, no se entiende nada. Y estaba diciendo que estaban pasando muchos artistas del sello CBS al sello BMG Ariola. ¿Cuál era la razón? Una, que los artistas y las compañías
no pueden llevar muy largas carreras porque acaban aburriéndose el uno del otro y el otro del uno y haciendo los discos cada vez peor. Es decir, pierden confianza, ponen menos medios, el artista se deja llevar y no funciona. Y además el segundo de a bordo de la compañía CBS fue contratado por la compañía Ariola y se dio cuenta que tenía un caladero. Y uno de los primeros que contrató fue a Joaquín Sabina. Joaquín Sabina haría posteriormente un disco como el que hemos hablado de Serrat en directo en la Plaza de Toros, que con el grupo Viceversa, con la misma idea, dar un repaso a todas sus canciones antiguas, pero con más músicos, más medios, más entusiasmo y arreglos más potentes. Este año en CBS este año graba Juez y Parte y empieza, digamos, su nueva vida musical que le va a llevar a convertirse durante unos años en el artista más vendedor de discos de España e Hispanoamérica durante mucho tiempo. Y en cambio Joan Manuel Serrat, que había hecho un disco con las canciones con los poemas de Machado, otro con las de Miguel Hernández, otras con Joan Salvat Papaseit en catalán para ese tipo de público, decide hacer una con uno de los grandes escritores y poetas uruguayos, Mario Benedetti. Y no hace como las anteriores, que son artistas que han fallecido, el cantar sobre lo que han hecho, sino que incluso con la colaboración de Benedetti, aquí le tienen con él, cambian algo en las canciones para que lo que no encajaba bien como poema, pero no como canción, se arregle. En teoría podía ser el No va más. Y sin embargo no funciona, se llama El Sur, también existe, que es una idea o un poema de Benedetti, unas letras magníficas, pero yo creo que en este disco las letras están muy por encima de las músicas. Y naturalmente en una canción, si la música queda muy por debajo, la cosa no funciona. Como no le empezaba a funcionar a Mecano. Mecano había grabado, hemos presentado uno a uno cada año, 3 discos en la compañía CBS. Estos pronto pasarán también a Ariola, a BMG Ariola. Y entonces, como no tenían idea, no sabían qué hacer, deciden hacer una gira grandísima, digamos, inspirados en la que había hecho Miguel Ríos, y hacen un disco en concierto que se graba, creo recordar, en la Plaza de Toros de Segovia, con un éxito enorme. Y es curioso que cuando la compañía va a despedir al grupo porque no cree en él, hace un disco tan potente y además invita a muchos periodistas de la época y sobre todo tienen mucho interés en el crítico de discos del país, que se había convertido en el periódico más importante y que nunca hablaba bien de Mecano. Le llevan allí, ve el concierto y hace una crítica elogiosa a más no poder. Es decir, han conseguido su objetivo, que la crítica más, permítame que repita la palabra, más crítica, más negativa hacia Mecano, se les hagan elogios, hable de una puesta en escena potente y magnífica. Bueno, y justamente después de conseguir esto, los despide. De eso hablaremos cuando lleguen a la siguiente, al siguiente estadio de su vida, que será el siguiente disco. Y además, el siguiente disco era del 86. Y por fin llega el último de la fila. El último de la fila hemos visto su génesis en los burros y antes en los rápidos. Y aquí están los dos, el Manolo García y sus muchachos, y hacen un disco que todavía no es un gran éxito, pero tiene un título muy gracioso. Cuando la pobreza entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Proverbios del Pollino. Es decir, y hacen una mezcla de rock con algo andaluz desde Barcelona. Hay que tener en cuenta que su líder Manolo García es un hombre de origen, no de origen de 8 apellidos catalanes, sino que viene del resto de la península y por lo tanto tenía un toque flamenco que había aprendido precisamente del grupo Triana, muy potente, que lo convertirá en parte de su argumentario, digamos. Bueno, pues siguiendo con las novedades, aparece un grupo que a mí nunca me ha parecido un gran grupo, Los Inhumanos. Eran de Valencia. Y por cierto, con yo tengo aquí la lista, 1, 2, 3, 4, vamos a hablar seguidos de 5 grupos que vienen de Valencia o de Mallorca. Los Inhumanos era un grupo increíble, eran como 30 tipos con hábito que parecían monjes, hábito blanco,
pero unos eran como si fueran profesos y los otros eran novicios, así iban vestidos, eran muy gamberros, muy divertidos, pero musicalmente no eran gran cosa. Sin embargo, el hombre que empezó a mandar entonces en la programación de los 40 principales había sido locutor de los 40 principales en Valencia y les conocía mucho, les apoyó mucho. Y tuvieron una canción que a mí me hacía gracia, se llamaba Manué, no Manuel, Manué. No sé si recuerdan el estribillo, Manué, no te apoyes en la pared que te vas a manchar de cal. Bueno, pues esa es la canción, pero como ven el título de encima, Apaga y vámonos, decía grandes éxitos y grandes fracasos de los Inhumanos. Bueno, pues un grupo que no me ha interesado mucho, pero que ahora parece que puede volver a la palestra, por lo menos su líder, Alfonso Aguado, ha hecho un libro contando esta historia y se mueve mucho por las redes sociales, creo que hay que moverse. Y aquí está Peor Imposible. Si agrandamos la portada y perdemos mi imagen, con lo cual este programa sale ganando, veremos que la chica que está en medio, vestida de azul casi de morado, de pie, no es otra que Rosy de Palma. Es inconfundible, pero como hay tantos, pues no se fijaban. Este era un grupo mallorquín, se llamaba Peor Imposible, y fue coincidiendo en un concierto con Pedro Almodóvar, fue Pedro Almodóvar el que la descubre y la convierte en una figura importante en el cine, y no solamente en el cine español, sino en el cine europeo. Bueno, pues empezaron grupos que no pasó a mayores. Estos grupos tan numerosos o tienen un éxito tremendo, no pueden mantenerse, porque no pueden mantener 8 o 9 personas en un escenario. Y luego viene otro grupo que se llama Mamá ya lo sabe, que es este grupo, también valenciano, que en lugar de irse como todos hacían, a canciones muy rompedoras, lo que debutan es en un paso doble. El beso es una canción del maestro Moraleda, muy famosa, que dice: la española cuando besa es que besa de verdad, y a ninguno le interesa besar por frivolidad. Bueno, es una canción muy pegadiza, un paso doble muy pegadizo que ellos convierten en pop, y en esa foto de portada, siempre yo comprendo que mis compañeros explotan mi imagen, que venden mucho, y quitan las portadas, pero en esa portada una de estas chicas que aparecen ahí, grupo de chicas, es la que luego sería famosa locutora de radio y televisión, Cristina Tárrega, también de allí. Y vamos con el último de los grupos, iba a decir valencianos, hemos tenido un mallorquín, que es Comité Cisne. Comité Cisne, es decir, el vinilo, es que me he saltado a uno, Betty Troop, vamos con Betty Troop, no cambiemos, es un error mío, compañeros, perdón. Betty Troop, como ven, es otro de los grandes grupos valencianos de la época, 2 chicas, 4 chicos, 3 chicas, 3 chicos, divertidos, pero que no acabaron siendo nada. Primero grababan en sellos pequeños, no les funcionaba muy bien, y sobre todo todavía tenían la rémora de que creían que lo importante en esa época era la imagen de los grupos, imagen de ser plus modernos, super modernos, y con eso les iba a bastar. Y el último grupo, que yo ya me había adelantado, era este trío, Comité Cisne. ¿Ustedes recuerdan alguna canción de ellos? No. Pero uno de esos componentes luego se separó de ellos y formó su propio grupo llamado Revolver. Y con Revolver tuvo mucho éxito. Y luego se separó de Revolver y empezó a grabar solo con su nombre y apellido, Carlos Goñi. Lo que pasa es que se dio cuenta de que Revolver era una buena marca y aunque va solo, a veces con su guitarra, en los conciertos convoca al público con el nombre de Revolver. Y pasado todo esto nos vamos a un grupo muy numeroso y sin embargo sí funciona bien. Ahí les tienen. 8 personas. Este grupo se llamó La Década Prodigiosa y es una historia muy curiosa. El mismo productor que había creado o había grabado los primeros discos de Mecano y los primeros discos también de Ole Ole, se le ocurre una idea. Lo mismo que está haciendo Luis Cobos con fragmentos de obras instrumentales, zarzuela, pasodoble, mexicano, ¿por qué no hacerlo con fragmentos de canciones cantándolas? Y entonces busca canciones de la década de los 70, la década prodigiosa, según la generación, unos son los 60, otros los 70, aquí se mezclaba de todo, y hace un disco que se llama La Década Prodigiosa,
con músicos de estudio. Ahora son 4, como ven ustedes, la crisis no ha llegado solamente a los ERTES, también en los grupos, pero bueno, a lo que íbamos. Llama a una serie de músicos de estudio muy buenos y graba esas canciones, busca distintos solistas y lo lanza al mercado, con la idea de que sea un disco que nunca se pueda presentar en televisión, porque no existe el grupo y tal. Pero el éxito es tan grande que al final tiene que montar a toda velocidad un grupo que en televisión funciona muy bien. Incluso yo recuerdo haberles visto por primera vez en una fiesta en El Retiro que organizaba para alguno de sus aniversarios el periódico El País, el diario El País, y allí cantaron con un éxito tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que formar un grupo de verdad que pudiera actuar en público y se encontraron con el problema de que habían explotado todas las mejores canciones para un solo disco. Entonces empezaron a intentar hacer un segundo disco parecido y a alguien se le ocurrió la idea de no, vamos a hacer, en lugar de mezclar de todo, vamos a hacer uno de rock and rollers, otro de copla, bueno, un poco de todo. ¿Y por qué sé eso? Porque me llamaron a mí, cometieron un segundo error, para que les buscara. Yo decía, guateque italiano, le grababa en cassette canciones italianas, guateque francés, es decir, grupos instrumentales y tal. Y en su segundo disco, que se hizo con esas canciones, me ofrecieron, no me quisieron pagar nada, pero me ofrecieron un 1%, que es así de pequeñito, del producto de la venta del disco. Ojo, la venta del disco eliminando lo que cobra la tienda, no sé cuánto, muy poco dinero. Funcionó tan bien que un buen día me llamaron y me dijeron, oye, queremos que hagas otro, pero ya no te podemos pagar así, porque te hemos pagado ya, hablo del año 85, 86 ya, cuando pasó eso, llevamos pagado más de 1 millón de pesetas. Preferimos pagarte una cantidad fija, di la que quieras. Naturalmente no voy a decir la que dije, pero mucho menos, y les hice los siguientes 4, 5 o 6 discos. Ese fue el año de su nacimiento. Y también es muy importante este año para la copla por este disco de Carlos Cano. Carlos Cano, cantautor granadino, había hecho una serie de discos bastante sociales y políticos, uno dedicado a la bandera andaluza, verde, blanca y verde, otra dedicada a la explotación de los obreros. Estaba muy bien y de pronto se da cuenta de que la auténtica tradición andaluza, además de en el flamenco, está en la copla. Y ese primero que se da cuenta. Luego llegaría Carlos Herrera haciendo las coplas de mi SER en la emisora SER y ya el golpe definitivo, faltan unos años, fue Radiolé, dedicada exclusivamente a copla. Pero el primero que lo hizo fue él con este disco del año 85 que se llamaba Cuaderno de Coplas, donde mezclaba las coplas tradicionales, 4 o 5, con coplas escritas por él, coplas como La Cena de las Monjas, como María la Portuguesa, eso en los años siguientes. Él fue el primer responsable de que la copla volviera a estar de moda. Y vamos a cerrar con uno de los cantantes del grupo Leño, Rosendo, guitarrista y cantante. El grupo Leño era un trío de aquellos del rock mesetario, del rock urbano. Rosendo se lanza en solitario con un álbum que se llama Loco por Incordiar y una canción que funciona muy bien, de la que la compañía que cree en él llega a hacer un buen videoclip, que se llamaba Agradecido. Pues así estoy yo con ustedes, agradecido de que me hayan aguantado otro programa y les quedan muchos. Este era el número 46, lo hemos dedicado al año 85. Perdonen que haya contado alguna cosa personal, pero quizás así se entienda mejor cómo funcionaba este mundo del disco. Ya no les espero, les cito para que estén aquí en el mismo sitio que están ahora, yo aquí, ustedes en su sitio, dentro de una semana, a la misma hora, en esta misma televisión, para ver qué pasó el año 1986. No me falten.